esta vez. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Mateo 8:27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjense qué pregunta. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner esta palabra en manos del Señor, que el Señor hable a nuestras vidas. Vamos a pedir al Señor que extienda su mano de sanidad sobre Yaretsi, sobre Miguel, sobre la hermana Lidia. Que Dios bendiga a nuestra hermana, ¿verdad? Y le multiplique el pastel para que nos traiga una rebanada. Que Dios bendiga a nuestra hermana, amén, en su cumpleaños. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran amor para con nosotros. Padre, en esta tarde preciosa que tú nos das, Señor, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, Señor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestra vida. Prepáranos, Señor, para recibir el manjar que has preparado para nosotros esta tarde, Señor, y sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a nuestras vidas. No sea Martín Santana exponiendo, Señor, sus criterios o sus parámetros o sus formas, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a los que aquí estamos, bendice a los que están allá en internet, en sus casas, Señor. Pon tu mano de sanidad en Miguel, en nuestra hermana Lidia, en Yaretsi, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de sanidad sobre sus vidas. Bendice a nuestra hermana Gaby, Señor, ahora que está cumpliendo años, y bendice a su hermano, Señor. Esperamos seguir teniendo buenas nuevas, Señor, buenas noticias de todas estas peticiones que tenemos delante de ti. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermano, porque estamos aquí, hermanos. Quería comentarles, hermanos, hay una guitarra que nos están vendiendo, una guitarra eléctrica. Yo quería comentárselos a ustedes antes de decir si sí o si no. Es una guitarra, hermanos, que pues está en condiciones regulares. Nos la venden en 400 pesos. Es una guitarra eléctrica. Lo comenté con el hermano Ebed. El hermano Ebed me dice que bueno, hace falta hacerle algunas reparaciones, por eso está en 400 pesos. Me comenta el hermano Ebed que la reparación sale aproximadamente como en 500 pesos. Entonces yo quería comentarlo con ustedes, por si ustedes están de acuerdo en que se compre esa guitarra. Sería para la iglesia, para el uso de la iglesia. El hermano Ebed, la guitarra que él tiene, pues es una guitarra que tiene cuerdas pues bastante delicadas, pues es una guitarra que cuesta esa guitarra, ¿verdad? Entonces esta guitarra sería para el uso de la iglesia, ahora que está levantándose un grupo de alabanza nuevo, que la persona que va a estar tocando la guitarra pues está aprendiendo a tocar la guitarra. Entonces esperamos en Dios, hermanos, que pronto tengamos un grupo de jóvenes aquí arriba. Pero sí quisiéramos, hermanos, ver la posibilidad, si ustedes así lo aceptan, de comprar esa guitarra. La guitarra no es nueva, es una guitarra usada. De hecho es una guitarra casi o igual de vieja que la mía. Es una reliquia en realidad. Es algo que pudiera estar colgado en una pared de un coleccionista. Es una guitarra vieja, es una guitarra antigua, más o menos de la edad de la mía. La mía tiene como 48 años, 47 años. Entonces ya son guitarras antiguas. Pero me dice el hermano Eber que se puede arreglar, se le pueden poner piezas nuevas internamente, y quedaría funcionando pues, perfectamente bien. Y pues a la iglesia le costaría alrededor de 900, quizá 1000 pesos. Entonces queríamos consultarlo con ustedes. Nos faltan algunos hermanos, de hecho, pero pues está la mayoría. Entonces quisiéramos saber, hermanos, ustedes qué deciden. Si se vale opinar, no crean que ya se le puso al pastor, hay que comprarla. No. Los que me conocen de Urbi, que pues, ¿quiénes son? 1, 2, 3, que me conocen de Urbi saben que no nos manejamos así. Nunca nos hemos manejado así, y esperamos en Dios nunca llegar a esos. Sí, la mano de obra es gratis, o sea, eso es aparte, ¿verdad? La mano de obra va a ser totalmente gratuita.
Nada más serían las piezas que se le van a poner, que serían como alrededor de 500 pesos, y la guitarra que nos la venden en 400. Entonces, si hay alguien en contra, hermanos, puede decirlo con toda libertad, siéntase con toda la confianza, no le vamos a vaciar el sermón encima, ¿verdad? O sea, no le vamos a agarrar pedradas desde aquí arriba. La idea es, hermanos, que todos aquí valemos igual, todos aquí podemos opinar, todos aquí podemos comentar, todos aquí podemos decir, hermano, pues yo tengo otra guitarra que a lo mejor se la puedo vender más barata o está funcionando mejor, qué sé yo. Todos podemos opinar. Amén. Entonces, si hay alguien a favor, hermanos, de esa guitarra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿En contra? Ok, esa guitarra, hermanos, sería para la iglesia, de la iglesia, y se va a usar en los cultos de la iglesia, y probablemente la llevemos también a Urbi, que es donde también se pudiera necesitar. Yo estoy llevando la mía, que es acústica, una Yamahita acústica parecida a esa, pero no tan buena como esa. Pero me he fijado, hermanos, que está cartoneando a la hora de tocarla. Me fijé en el culto de los hermanos que sonaba así medio rara las bocinas. Ya me fijé que aquí también suena igual, entonces no son las bocinas, es la guitarra. Entonces por eso estamos pensando en hacer esto. También tengo la otra que es la mía, esa es la reliquia, pero esa también necesito mandarla a arreglar porque esa está muy dura las cuerdas, es como para hombre. Entonces necesito mandarla a arreglar. Entonces por eso no. De hecho este jueves pasado la toqué en el culto, no sé si quienes vieron el culto este jueves, pero ahí toqué esa guitarra vieja que tengo. Entonces esa guitarra pues ya también necesita su reparación, su mantenimiento. Entonces esta otra que queremos comprar, hermanos, pues es para el uso de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se va a sacar a la calle, se le va a dar carrilla. Para eso es. ¿Estamos? Igual la que tengo ahí, la que me traje ya se puede usar aquí, no hay problema. Bueno, también esta es opción, ¿verdad? Ustedes saben, ustedes decidan. Esa pues te digo, se va a sacar, se va a traer, se va a llevar, se le va a dar infierno a esa guitarra. si me permiten la expresión. Infierno para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿estamos de acuerdo en comprarla? También igual si la quieres traer, igual también se vale. ¿Ah? ¿Cuánto vale? Nos la dan en 400. Pero hay que arreglarla y nos sale 500 pesos más, o sea, como en 900 pesos, 1000 más o menos. Estamos pensando en meterle canciones buenas, que realce el sonido de la guitarra. Que valga la pena la compra. Porque hay comerciales que se pueden poner, pero pues. Ajá, entonces estamos pensando en ponerle piezas Fender o ¿qué me dijiste? Buenas. O sea, piezas buenas para la guitarra, para que valga más la pena la compra. Entonces, si estamos de acuerdo, hermanos. Ok, entonces se ve, pues tienes luz verde, nomás nos dices cuántos, para que... ¿Quién es el que la vende, hermano? Es mi hermano, es una guitarra que tocamos aquí en un culto de oración, no sé si estuvo usted en ese culto. No, se me hace que no estuvo. Bueno, es una guitarra que estaba ahí recargada en la pared, hermano. Ya de hecho ya el hermano Eber ya se la llevó para revisarla. Es mi hermano el que la vende. De hecho él la compró para tenerla como de colección. Pero pues él no sabe ni tocar la guitarra, ni así la sabe tocar. Entonces él me dijo que si se la podía yo arreglar porque traía un sonido muy raro. Entonces yo le hice la lucha, pero no la pude arreglar bien. Entonces el hermano se ofreció a arreglarla, ya la revisó bien y pues él sí le sabe a eso. Entonces le va a meter piezas buenas, le va a meter piezas nuevas. Entonces la guitarra va a quedar con calidad de una guitarra nueva, para usarla con el equipo nuevo que tenemos. Amén. Entonces, pues si están las cosas, hermanos, vamos a esforzarnos, hermanos, para que esto siga caminando, para que esto siga avanzando. Amén. Creo que la iglesia nunca ha tenido una guitarra propia, siempre han sido de los hermanos, creo. Hemos tenido, pero... Es yo creo. Sí. Una vez vendimos una de ellas para reparar el aparato que antes teníamos. ¿Dónde está? Allá atrás. O allá abajo ahí. Entonces, por eso mismo, creo que costó la reparación de equipo. Ok, entonces ya las guitarras que hay aquí, los instrumentos, bueno, la guitarra y el bajo,
o los bajos, porque hay dos, son de los hermanos. Entonces, para que por fin la iglesia tenga un instrumento que se quede aquí en la iglesia y que sea de la iglesia. De hecho, el instrumento sería un instrumento de la iglesia, porque La batería también es de la iglesia. El teclado no sé. el teclado sí. También. Ok, entonces hermanos, pues hermana, por ahí voy a llegar a su casa a pedirle el dinero para entregárselo al hermano Ebed, o el hermano Ebed va a pasar por él para, yo creo que pasa directo el hermano, para que le dé los 500 pesos. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Y luego también yo para que me dé los 400 para pagarle a mi hermano. Y le paso por el abono de Coppel también. No se cree. Eso ya es punto y aparte, ¿verdad? Además ni crédito tengo en Coppel. Ok, vamos a la palabra, ¿les parece, hermanos? Ya tenemos la cita. Mateo capítulo 8, versículo 27. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hace más de 2000 años, hermanos, hubo un hombre extraordinario, increíblemente extraordinario. Un hombre que anduvo caminando entre las polvorientas calles de Jerusalén y por toda Galilea, haciendo bien, sanando enfermos, libertando a los cautivos del diablo. Aquel hombre se llamaba Jesús de Nazaret, también conocido como Yeshua ben Yosef, o Jesús, el hijo de David, de José. La vida de Jesús, hermanos, fue una vida típica de cualquier israelita de su tiempo, en los tiempos bíblicos. Y aunque José tenía el oficio de carpintero, lo cierto es que no eran personas ricas, eran personas humildes, eran personas pobres. La Biblia nos enseña, hermanos, que Jesús nació un día, se dice que el 25 de diciembre, sabemos que no es cierto. Sabemos que Jesús nació en el periodo que comprende entre septiembre y octubre, pero él nació en un establo, nació en un lugar, hermanos, donde se guardaba, donde se cuidaban los animales. Fue acostado en un pesebre donde se ponía el alimento de los animales. Jesús nació en ese lugar, y ya cuando se cumplió el tiempo, él comenzó a predicar. Él fue llevado al desierto por el Espíritu, no en el Espíritu, sino por el Espíritu, es diferente, y fue llevado por el Espíritu para que él cumpliera, hermanos, él comenzara a cumplir su ministerio. Él ayuna 40 días, usted conoce la historia. Es tentado por el diablo, él vence a Satanás y comienza su ministerio. Toda la gente, o al menos aquellos que le seguían, quedaban asombrados, hermanos, por las grandes señales y prodigios que Jesús hacía. Todos aquellos que le seguían, hermanos, se quedaban atónitos al ver de la manera en la que Jesús obraba, en la que Jesús se manifestaba, en la que Jesús actuaba. En cierta ocasión enviaron a unos soldados de la guardia para que lo arrestaran, y regresaron sin él. Y les preguntaron, ¿dónde está aquel hombre? Y aquellos dijeron, nunca jamás un hombre ha hablado con tanta autoridad. Este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y estaban dirigiéndose a los fariseos, y entre los fariseos había escribas, había sacerdotes, había levitas, había gente de alcurnia, gente que conocía la palabra, pero que ninguno de ellos podía hablar la palabra con tal autoridad como la que Jesús exhibía al predicar la palabra. En cierta ocasión Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2 para mandarlos a predicar. Los mandó a predicar. Y aquellos llegaron, hermanos, asombrados, felices, gozosos, y decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios. ¿Qué hombre era este? Los discípulos, hermanos, van en una barca, Jesús va con ellos, Jesús se queda dormido, de repente se levanta una tempestad de viento que azotaba las olas contra aquella barca. Jesús se despierta, o lo despiertan, mejor dicho, reprende al viento, reprende a las olas, el mar se calma, el viento se apacigua. Y estos hombres dicen, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Aleluya. Jesús era un hombre sorprendente, hermanos, que pudo cambiar la historia de su nación. Jesús era un hombre sorprendente que no solamente cambió la historia, sino que dividió la historia en dos. Aún los ateos, cuando hablan de fechas, tienen que reconocer el antes y el después de Jesucristo. Ese era Cristo. Ese es el hombre al cual nosotros adoramos. Ese es el hombre al que nosotros debemos conocer y relacionarnos con él.
Hoy, hermanos, la intención de este mensaje es dar respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús? Yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí, o la mayoría al menos, sabemos un poco acerca de Jesús. Sabemos que era el hijo de José, que era el hijo de David, que era el hijo de Dios, que era el hijo amado de Dios, el hijo predilecto, no predilecto, el único hijo de Dios, el hijo, quiero usar la palabra que Dios usó, amado, mi hijo amado, en el cual dice él, yo tengo complacencia. Quiero que veamos, hermanos, lo que las escrituras nos enseñan acerca de quién es Jesús, porque creo, hermano, que los creyentes debemos estar por demás entendidos de quién es Jesús, el ser a quien hemos entregado nuestras vidas, a quién nos entregamos. Hermanos, qué terrible es que hay muchos cristianos que no conocen a Cristo. Hay muchos creyentes que no saben en quién han creído. Más que cristianos, creo que esa es la palabra correcta, creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque allá afuera hay mucha gente que cree en Dios, pero no conoce a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Hay muchos cristianos, muchos creyentes que no tienen relación con Él. No sería la primera vez. La palabra nos habla de los hijos de un hombre llamado Elí, Ofni y Finés, si mal no recuerdo los nombres. Eran sacerdotes de Jehová, pero la palabra de Dios dice que no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense eso, sacerdotes que no tenían conocimiento de Jehová. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los que hay muchos que se paran en un púlpito a predicar la palabra de Dios, pero no tienen relación con Dios. Hay personas que se paran a predicar a un Cristo con el cual no tienen comunión, con el cual no tienen relación alguna. Hay personas, amado hermano, que se han levantado a los púlpitos a predicar mensajes con los cuales no tienen ninguna comunión. Pero hoy, hermano, nosotros necesitamos saber quién es ese Jesús, quién es ese Jesús al que hemos rendido nuestras vidas. Y lo primero que quiero ver, hermanos, es que Jesús es el Hijo del Hombre. Es uno de los títulos aplicados a Jesús. Y me llamó mucho la atención este de él. La palabra de Dios, hermanos, ahí en Mateo 8:28 dice de la siguiente manera: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Bueno, aquí me equivoqué en la cita, es el 27. A ver, espérenme. Estaba todo dormido esta mañana porque me desvelé anoche. Déjenme ver. Acá está, versículo 20, hermanos. Mateo 8:20. 8:20 dice: Jesús les dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre. Esto me llamó la atención, hermanos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si usted se va a Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 3, si mal no recuerdo, les digo que estaba todo dormido esta mañana, pero en el versículo 3 dice: Hijo de hombre, profetiza. Escuche, hay una diferencia entre hijo de hombre e hijo del hombre. Me llamó a mí mucho la atención este versículo. Estos dos versículos me llamaron mucho la atención por esto, hermanos. Hace muchos años yo tenía una idea equivocada y tengo que reconocerlo. O sea, soy de carne y hueso y me equivoco. Y yo tenía una idea equivocada. Yo decía, a lo mejor cuando Dios está hablándole a Ezequiel, hijo de hombre, está haciendo una alusión a Jesús. Pero en mi caminar cristiano he ido avanzando, he ido creciendo, gracias a Dios. No me he quedado estancado. Y entendí una cosa: no es lo mismo ser un hijo de un hombre a ser el hijo del hombre. Mire, me llamó la atención por esto. Meditando en la palabra de Dios me di cuenta de que existe esta gran diferencia entre el título aplicado a Ezequiel y el aplicado al Señor Jesús. En el libro de Ezequiel,
en el capítulo 33, en el versículo 3 les dije, ¿verdad? Es en el 2. Es en el 2. Ajá. Pareciera que no hay diferencia. Y sin embargo, hermanos, permítame decirle que sí hay una gran diferencia. Y la gran diferencia que yo encontré, hermanos, está basada en una sola letra. La letra L. En la letra L. Mire, Ezequiel era un hombre común y corriente, como cualquier otro, llamado al ministerio, a la predicación, a la profecía. Profecía, hermanos, no tiene que ver solamente con ver cosas del futuro. Profecía tiene que ver con predicar un mensaje que no es propio. Eso es profecía. Hablar un mensaje que no es de uno mismo. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando de un mensaje que no es mío, un mensaje que Dios me dio para la iglesia. Eso es profecía. No tiene solamente que ver con cuestiones del futuro. Dios me puede dar a lo mejor una visión del futuro para que yo se las comparta. Eso sería profecía también. ¿Por qué? ¿En qué consistió la profecía? ¿En la visión? No, en el mensaje que Dios me dio en esa profecía para ustedes, en esa visión para ustedes. ¿Sí me expliqué? Ok. Ezequiel fue un hombre común y corriente, tan común y tan corriente como el que usted quiera. ¿Sí? Como su pastor, si usted quiere. La diferencia es que él fue llamado a ejercer un ministerio, llamado a cumplir con el ministerio de la profecía para el pueblo de Israel. A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas, según la creencia hebrea y la nuestra. Creemos que esas visiones Dios se las dio a Ezequiel, ¿sí? En su primera visión, Ezequiel percibió lo que se llama, o lo que se conoce como el tetramorfo. ¿Qué es eso? Es una persona que tiene 4 personalidades. Que tenía cara de águila, cara de cabeza de buey, cabeza de león, cabeza de hombre. Ese es el tetramorfo, ¿sí? Tiene 4 personalidades. Ok. Este tetramorfo, o estos seres vivientes, jalaban de un carro celestial. Sus profecías advirtieron, hermanos, de la destrucción inminente de Jerusalén, cuando los babilonios vinieron e invadieron Jerusalén. Ezequiel pudo ver esa visión de la destrucción total de Jerusalén. La destrucción total de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito y sus tropas entraron a Jerusalén y devastaron la ciudad. Ok. Ezequiel entonces, hermanos, era un hijo de hombre, nacido de mujer, nacido de hombre y de mujer. Por eso es hijo de hombre. Jesús, hermanos, no nació por voluntad de hombre. Jesús nació, hermanos, como consecuencia de la necesidad del hombre. No sé si me estoy explicando. Jesús, hermanos, nació de una mujer por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, pero como consecuencia de nuestras transgresiones. No sé si me estoy haciendo entender, no quiero hacer luz bolas. Jesús nació, vino a la tierra para rescatar al ser humano que había caído, que se había perdido. Vino como consecuencia de nuestros pecados. El Señor, el Padre, habla con la serpiente, habla con la mujer, habla con el varón, ¿se acuerdan? Pero a la serpiente le dice que el hijo del hombre, o que la simiente de la mujer, mejor dicho, iba a venir y le iba a aplastar la cabeza. Dijo, ¿la simiente de quién? De la mujer. ¿Por qué no dijo la simiente del hombre? Si a Jesús se le conoce como el hijo del hombre. Habló de la simiente de la mujer. El hombre, vamos a hacer esta separación, el varón no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. Por eso Ezequiel es hijo de hombre. Jesús es el hijo del hombre, hijo del género humano. ¿Me expliqué? Él vino como pago por nuestras transgresiones, como pago por nuestros pecados. Él vino, hermanos amados, como la respuesta de Dios al ataque satánico que recibimos en el Edén.
Dice la palabra de Dios, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué traigo esta cita a colación, hermanos? Porque muchas personas piensan que Jesús es el primogénito de Dios, en el sentido de que fue lo primero que Dios creó. No, hermanos, Jesús ya existía en la eternidad. Por eso no podemos hablar nosotros de que Jesús sea hijo de hombre, hermano. Porque hablar de Jesús como hijo de hombre sería hablar de Jesús como algo creado, como alguien que fue formado, como nosotros, como usted y yo. Jesús ya existía en la eternidad. Jesús ya existía en la eternidad, y esto voy a hablar un poquito más adelante. Jesús, hermanos, no es el primer ser creado. Jesús es el creador junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el primogénito de Dios, hermanos, en el sentido de que Él es el heredero de todas las cosas, el dueño y señor de todas las cosas. Ese es Jesús. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, hablamos entonces, hermanos, de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19:10. El propio Señor Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar a nosotros, a los que nos perdimos, a los que cedimos a la tentación, a los que caímos en el engaño de Satanás, a los que caímos en el engaño de nuestras propias concupiscencias, a los que nos dejamos arrastrar por nuestros pecados. Hermanos amados, personas que están en internet, no hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor, y hay por lo menos 10 mandamientos que nos demuestran que no hay justicia en nosotros. Si los analizamos realmente tal como son, si nosotros realmente nos pudiéramos poner a pensar qué significa honra a tu padre y a tu madre, si nosotros entendiéramos realmente la profundidad que tiene para nosotros ese mandamiento. ¿Cuánto hace, hermano, que no proveemos algo para mamá o para papá? ¿Cuánto hace, hermanos amados, que no los visitamos, que no les hablamos, que no nos acordamos de ellos? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. ¿Cuántas veces les hemos sacado la garra a nuestros papás? Cuando éramos jóvenes, ¿cuántas veces no nos rebelamos contra sus órdenes, contra sus estatutos? Llega aquí a las 11, llegamos a las 11:15, 11:20, 11:30, 11:12, qué sé yo. ¿Cuántas veces desobedecimos? Ve, tráete las tortillas. ¿Yo por qué? Levántame tus zapatos del piso. Ahí voy, con más carrilla. Eso no es honrar a papá y a mamá. ¿Cuántas veces, hermanos, cometimos ese error? No mentirás, dice la palabra de Dios. Dijo, díganle al cobrador que no estoy. Y estamos mintiendo nosotros y estamos haciendo que nuestros hijos mientan. Y dice la palabra que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre. No los estoy regañando. Les estoy diciendo por qué Jesús es el Hijo del Hombre. Aleluya. ¿Me expliqué? ¿Por qué Jesús es el Hijo del Hombre? Porque por nuestras transgresiones Él tuvo que encarnarse. Por nuestros pecados Él tuvo que venir a hacerse hombre como usted y como yo. No me acuerdo si fue aquí con ustedes o si fue en el jueves en Urbi. Les decía que había un granjero que tenía su cabaña en las montañas, un ermitaño. Y un día de mucho frío, estaba nevando afuera, y este hombre fue y prendió la chimenea para que hubiera calor en su casa. Y de repente empezó a escuchar unos golpeteos en la ventana, en el cristal de la ventana, escuchó unos golpeteos. Se asoma a ver a la ventana y resulta que hay unos gorrioncillos que están ahí en la ventana, atraídos por el calor que irradiaba por los cristales de la ventana. Y aquel hombre dice, ¿cómo le haré para salvar a estos gorrioncillos? Y va y les abre el granero, y los pájaros no entendían lo que el granjero quería, estaban golpeteando la ventana y decía, estos se van a morir aquí ahorita que se apague la chimenea. Y empezó a ponerle migajas de pan, pero los pájaros no entendían el mensaje, no entendían el lenguaje. Este hombre era un ateo declarado, un ateo acérrimo. Y decía, pues ¿cómo le hago para que los gorriones se metan al granero? Y empezó a espantarlos, a hacer con una toalla y a hacer un borlote y medio para querer que los gorriones entraran al granero. Los gorriones al verlos se espantaban y corrían, o sea, volaban, se alejaban de él. Repito, este hombre era un ateo.
Y de pronto dijo, si tan solo pudiera, dijo él, a tomar la forma de uno de esos gorrioncillos y decirles en su propio idioma que lo que quiero es salvarlos, que lo que quiero es que entren al granero para que se salven. Y entonces le cayó el 20. Eso fue lo que Dios hizo. Se hizo hombre para que usted y yo pudiéramos entender el lenguaje. Imagínense, hermanos, si los gorrioncillos veían a aquel ser monstruoso, hermano, aquel ser aterrador, haciéndoles musaraña y media. Imagínense. ¿Cuál sería la reacción de nosotros, hermano, si el Señor se manifestara a nosotros con todo su poder y toda su gloria? ¿Qué hizo Adán? Por eso, hermanos, Jesús tuvo que tomar la forma de ser humano para que usted y yo pudiéramos entender el lenguaje de amor de nuestro Dios, hablándonos, diciéndonos: hijo, arrepiéntete de tus pecados, ven, acércate a mí, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero arrepiéntete, ven a mis pies, ven a mis brazos, ven, pide perdón, arrepiéntete y serás salvo. Es importante, hermano, que nosotros entendamos: Jesús vino como consecuencia, como la respuesta de Dios a nuestro pecado, como la respuesta de Dios a nuestra necesidad. ¿Dónde estaríamos hoy, hermanos, si el Señor Jesús nos hubiera hecho hombre? ¿Dónde estaríamos hoy, hermanos, si el Señor Jesús no hubiera venido a dar su vida por nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy, hermano? A lo mejor en la cárcel, tal vez en un hospital, a lo mejor 3 metros bajo tierra. ¿Dónde estaríamos hoy? Jesús vino, hermanos, en respuesta. Jesús vino en respuesta. Fue el plan perfecto de Dios desde la eternidad, previsto por Dios, hermanos, desde la eternidad. ¿Ustedes me entienden, hermanos? Aleluya, Dios. Jesús, hermanos, es el Hijo del Hombre, entonces, pero también Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Ya leí ahorita la cita, ¿verdad? En el versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hermanos, los cristianos tienen un solo Dios. Él se revela a sí mismo en 3 personas distintas, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No tenemos 3 dioses. Tenemos un solo Dios que se manifiesta de 3 formas distintas. Y a esas 3 formas distintas de Dios le llamamos la Santísima Trinidad. Dios son 3 personas, pero es un solo Dios. ¿De qué manera yo lo explico? Yo lo explico, hermanos, como un trío musical, en donde hay un bajo, unas maracas, una guitarra. Es un trío. Los 3 tienen una función diferente. No es lo mismo tocar el bajo que tocar la guitarra, aunque parezcan iguales. No es igual. ¿O me equivoco, hermanos músicos? Si me equivoco, aviéntenme un zapato para darme cuenta. No es lo mismo. Cada uno tiene una función diferente. ¿Me explico? El Padre crea, pero el Hijo y el Espíritu Santo colaboran en la creación. ¿O no dice la palabra que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas? ¿No dice eso? El Espíritu Santo estuvo en la creación. Y la Biblia dice que todo fue creado por medio de ¿quién? Del Hijo, de Él. Y todo fue creado también para Él, para el Hijo. ¿Por qué? Porque es el que hereda todas las cosas. ¿Me explico? El Hijo salva, el Hijo es el Salvador, Él fue el que dio su vida por nosotros, pero el Padre colabora en la salvación enviando a su Hijo y enviando al Espíritu Santo, hermanos, para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Los 3, con una función diferente, pero enfocados en un solo esfuerzo, en un solo fin, en una sola meta, ¿me expliqué? Son uno. El Espíritu Santo nos santifica, hermanos. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Cómo colaboran el Padre y el Hijo? El Hijo da su sangre para que seamos lavados de nuestros pecados judicialmente. El Padre da su palabra para que seamos santificados moralmente. Y todo por obra del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Entonces no tenemos 3 dioses, tenemos un Dios en 3 personas con 3 funciones diferentes. ¿Estoy siendo claro, hermanos? ¿Sí? Ok. ¿Qué significa entonces la expresión Hijo de Dios? Jesús, hermanos, no es el Hijo de Dios en el mismo sentido que nosotros. Jesús ya existía
día en la eternidad nosotros fuimos creados por Él, ¿sí? Dios no se casó y tuvo un hijo. Dios no se casó con María y juntos produjeron un hijo. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. ¿Sí me hice entender? Jesús es Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. Juan 1:1, ¿qué dice la palabra de Dios? En el principio era el verbo, y el verbo era con, y el verbo era. Entonces, que sea con Dios implica una distinción de personas, pero que sea Dios implica que tiene que ser incluido en la divinidad. ¿Me expliqué? Ok. Versículo 14, ahí mismo en Juan. Déjenme ver la palabra porque tampoco me la sé completa. Juan capítulo 1 versículo 14. Dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo que ya era con Dios en la eternidad, que estaba con Dios en la eternidad y que era Dios en la eternidad, fue hecho carne. En ese sentido, hermanos, es que Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo, según nos dice Lucas 1:35, que declara, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, y tú concebirás en tu vientre. Por lo tanto, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Estamos? Entonces, aquí vemos, hermanos, que el mismo demonio, o los demonios que tenían preso al gadareno, le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Yo te conozco, le dice. ¿Quién eres? El Santo de Dios, el Hijo de Dios. Hermanos, los líderes judíos que no recibieron a Jesús, que no entendían el propósito de Dios, acusaron a Jesús de blasfemia cuando Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo de Dios. Dios, hermanos amados, nos ha hecho ser sus hijos en un sentido distinto. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y esto es importante que lo entendamos, porque mire, mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. ¿Sí sabe usted eso? Todos somos hijos de Dios. La verdad, hermanos, es que, y se los he explicado en otras ocasiones, este micrófono es creación de alguien. Alguien hizo este micrófono. Yo no sé quién, no lo conozco. Dice que es Steren, pero yo no sé si así se apellida el dueño, el que lo hizo, o si nada más la empresa se llame así. Pero este micrófono, hermanos, no puede llamarse hijo de aquel que lo creó. Nosotros, hermanos, somos hijos por adopción. La Biblia dice: a lo suyo vino, pero los suyos, ¿cómo? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó con ellos? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y a los que no? ¿A los que no lo recibieron? ¿A los que no creen en su nombre? ¿Qué pasa con ellos? Somos adoptados hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos creído. ¿Saben qué? Hay veces que de repente va a venir alguien y le va a decir: ay, ¿a poco no? Porque vas ahí a la iglesia y ya eres hijo de Dios. ¿A poco no? Porque vas allá a la iglesia y ya eres salvo. ¿Saben que antes de eso, hermanos, antes de que usted pudiera venir a una iglesia, hubo una batalla espiritual por su alma? ¿Sabe que antes de que usted pudiera estar en esas sillas, hermanos, tuvo que haber un trabajo muy minucioso por parte del Espíritu Santo sobre su vida, para que usted pueda estar en este lugar, en ese altar, o allá en una esquina, en un poste, o allí detrás de su teléfono, escuchando esta palabra? Es porque el Espíritu Santo está trabajando en usted.
porque quiere que usted sea su hijo, porque quiere que usted sea adoptado en la familia de Dios. La palabra del Señor, hermanos amados, nos dice que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Aleluya. Somos adoptados hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, hermanos, el unigénito del Padre. Nosotros somos hijos adoptivos. Es por eso, hermano, que nosotros predicamos el Evangelio. Es por eso que nosotros vamos a la gente que no conoce al Señor, para que sepan y entiendan que pueden ser hijos de Dios, aunque ahorita no lo sean. Dicen los testigos de Jehová, Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Es cierto. Pero Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre, ¿quién? Está medio fuerte eso, ¿no? ¿O cómo la ven? Imagínense que de repente llegara Jesús y entrara por esa puerta y nos dijera, ustedes son unos hijos de su padre, chanacuás. Qué palabras más duras, ¿no? Y es cierto, hermanos, Jesús, hermanos, Dios no va a echar a sus hijos al infierno, pero a los hijos del diablo sí. Es importante que nosotros entendamos por qué significa que sea el Hijo de Dios. Que sea Jesús el Hijo de Dios, hermanos, lo califica para que sea nuestro Salvador, para que sea nuestro Redentor, para que sea el que diera su vida por nosotros. Y esto me lleva, hermanos, al tercer punto que quiero ver. Jesús es nuestro Salvador, hermanos. Aleluya. ¿Quién es ese hombre que habla y aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús, hermanos, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Es por Él que estamos aquí. Es por Él que podemos tener vida eterna. Es por Él que nuestros pecados son borrados. Es por Él, hermanos, que nuestros pecados fueron pagados. Nuestra deuda fue borrada, no cancelada, hermanos. Ojo con eso. Nuestras deudas no se cancelan delante de Dios. O se pagan o no se pagan. Quiero ser claro en esto. Hay dos maneras, hermanos, en las que se puede pagar. Una, en la cruz del Calvario. Ahí Jesús pagó por nuestras culpas. La otra, en el infierno, donde nosotros tendríamos que pagar por nuestras culpas, nosotros mismos. Pero Jesús pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo no tuviésemos que pagar un solo peso, un solo, no sé cómo llamarle, uno solo de nuestros pecados, hermanos. Jesús los pagó todos. Aleluya. Si pudiéramos ponerle precio a nuestros pecados, no tendríamos que pagar nada, porque Jesús ya lo pagó. El problema son aquellos que todavía rechazan el pago que Jesús dio por ustedes. Y digo ustedes, hermanos, hablando a gente que quizá pudiera estar aquí, o gente que quizá pudiera estar en internet, que no ha entendido la importancia de rendir su vida delante de Jesús. Él es el Hijo del Hombre porque vino en respuesta a nuestra necesidad. Aleluya. Es el Hijo de Dios porque por Él podemos nosotros ser adoptados hijos de Dios. Pero es nuestro Salvador porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de su sacrificio perfecto. Porque no hay hombre perfecto entre nosotros. No hay hombre perfecto en esta tierra. El pastor de Peniel no es para nada perfecto. Ninguno de nosotros lo somos. Necesitábamos un Salvador y ese Salvador vino a la cruz del Calvario para pagar el precio por nosotros. ¿Sabe usted que cuando ese foco se prende porque hay electricidad en los alambres? Ya hay electricidad ahí, aunque allá el apagador esté apagado, hermanos. Aunque allá esté apagado el switch, aquí ya hay electricidad. ¿Cuándo se prende el foco? Cuando el switch cierra el circuito. ¿Sabe por qué? Porque ya hay electricidad ahí. ¿Sabe cuándo se da el perdón de los pecadores? ¿Sabe cuándo se perdonaron nuestros pecados? En la cruz del Calvario. ¿Sabes cuándo ese sacrificio va a ser efectivo para tu vida? Cuando le rindas tu vida por completo a Jesucristo. Mientras no lo hagas, aunque el perdón ya se haya dado, a ti no te va a beneficiar en nada. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Jesús es nuestro Salvador, no hay otro. No es la religión, no es el pastor, no son los músicos, no son los sugieres, no son los maestros, no es un sistema de culto. Nuestro Salvador se llama Jesucristo.
Cristo de Nazaret. Amado hermano, hay una corriente doctrinal ahí en el mundo que dice que no hay salvación fuera de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso es una mentira. La verdad, amado hermano, es que no hay salvación lejos de Jesucristo. No hay salvación fuera de Él, porque Él es el único que Dios envió con la autoridad, con el poder, con la gracia y la misericordia para darnos el perdón de nuestros pecados, para perdonar todas nuestras faltas, por muy leve que sea, hermano amado. Ayer hablábamos acerca de los 10, bueno, hemos estado hablando de los 10 mandamientos en el estudio que estamos teniendo sobre evangelismo, y hablábamos del robo. Cuando una persona roba algo, por pequeño que sea, si es robo, es robo. Ladrón es el que roba, así sea un banco o sean 50 centavos. Yo les decía una vez, tuve una tía que en cierta ocasión llegaron ella y mi mamá de la tienda, y mi tía iba muy contenta desde la carnicería. Resulta de que pagó con un billete de 200, y le regresaron su billete de 200 y todavía le dieron cambio, como si hubiera pagado con un billete de 500. Y llegó mi tía bien contenta a la casa y le dije, oye, desde la carnicería vino risa y risa, ¿qué pasó? No, hijo, es que me dieron cambio de 500. Dice, pagué con uno de 200, me regresaron mi billete y me dieron más cambio. Y le digo a mi tía, oiga tía, ¿y si sabe que eso es robar? Y mi papá se le quedó bien así muy serio a mi tía. No, pues tuvo que ir con vergüenza y todo a regresar el cambio. Se fueron ella y mi mamá a regresar el cambio al de la carnicería, al señor Chan. A regresar el cambio, ¿por qué? Porque eso es robar, hermanos. Y estábamos viendo anoche, ¿verdad?, el hecho de que si llega una persona, hermanos, ante el juez, una persona que ha robado, y lo presentan delante del juez, y la persona le dice, pues sí, juez, sí me lo robé ese marrano, esa gallina, pero la regresé, me arrepentí. ¿Qué va a decir el juez? Bueno, ¿vas a su casa? ¿Qué le va a decir el juez, hermanos? Pues robaste, vas al bote, vas a la cárcel. Pues es que sí maté, güey, pero hace 20 años y ya me arrepentí. Pues vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque hay una deuda social que tienes que pagar. Hermano amado, ¿qué cara le vamos a poner al Señor cuando lleguemos allá si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados aquí? ¿Cómo vamos, hermanos amados, a comprar nuestra salvación si hemos rechazado el pago, el único pago que Dios acepta por nuestros pecados? Hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, Jesús es nuestro Salvador y no hay otro, no hay más. Y esto es importante que lo entendamos, lo meditemos en nuestro corazón, lo razonemos, porque, amado hermano, tendremos que presentarnos un día delante de Dios. Persona que estás en internet, un día te presentarás delante de Dios. ¿Y qué le vas a decir a Dios? ¿Cómo te vas a presentar cuando hemos rechazado por tanto tiempo el sacrificio de Cristo? Creo, hermanos, con todo mi corazón, que uno de los más terribles tormentos en el infierno será el estar siempre consciente, pensando que un día pudiste escapar y no lo hiciste. Que un día pudiste liberarte de ese tormento eterno. Miren, hermanos, hay personas que le han escalafonado. Nosotros hemos escalafonado el pecado. Para nosotros no es lo mismo el que se roba un pan que el que se roba un banco. Para nosotros no es igual. Pero la palabra de Dios es clara y dice, la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El castigo por el pecado será el mismo para todos. ¿Me expliqué? Ahora escuche esto, hermano. La palabra del Señor dice, hablando de Satanás, o una profecía para Satanás, que está dirigida al rey de Tiro: gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Si ese es el castigo para Satanás, ¿cuál cree usted que va a ser el castigo para los que lo sigan? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuál cree usted que será el castigo para los que lo sigan? Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en la misma cloaca. ¿Qué no? ¿Cuál cree usted que será, hermanos, el castigo para Satanás? ¿Qué tan terrible cree usted que sea el castigo para él? Un ser que, habiendo sido protector,
porque era un querubín protector. Se dedicó a destruir un ser que, habiendo sido creado con tanto amor por Dios, tanto que dice la Biblia que piedras preciosas eran su vestidura, que los tamboriles y las flautas estuvieron listas para él en el día de su creación, que Dios lo hizo hermoso y que se rebeló contra Dios y que arrastró en su rebelión a la tercera parte de los ángeles de Dios, según dice Apocalipsis. ¿Cuál cree usted que será el castigo para él, que instigó a los hombres al grado de que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario? ¿Cuál cree usted que será el castigo de Dios para ese ser que llevó al Hijo de Dios a un monte y le dijo: póstrate y adórame? ¿Qué tan terrible será el castigo para ese ser que ha provocado la muerte y la condenación de tantas almas que Dios creó con tanto amor? ¿Cuál cree usted que será el castigo de todos aquellos que lo siguen? De todos aquellos que creen en sus mentiras. Este es el tiempo de escapar. Aleluya. Este es el tiempo de poner toda nuestra confianza en Jesús, porque a Él lo designó Dios para ser nuestro Salvador y no a otro. Gracias. Nosotros predicamos la palabra, predicamos el Evangelio, le hablamos a la gente, le decimos lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero es importante que entendamos que el Salvador es Él. Amén. Él no va a venir con mentiritas piadosas, hermanos. Él no va a venir a prometernos algo que no puede hacer. Él no va a venir a prometernos una vida color de rosa, forrada de pétalos de flor. No, hay espinas, hay piedras en el camino. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos y personas que están en internet, quiero ser claro: el camino del Evangelio no es fácil. Siempre lo he predicado así, siempre lo he dicho así. No es fácil ser cristiano. No es sencillo. Sé que hay quienes, sin importarles y sin tener el menor escrúpulo por las almas que se pierden, han predicado un evangelio de prosperidad, un evangelio fácil, un evangelio cómodo. Ciertamente hay bonanza, hay bendición en seguir a Jesús, pero también hay pruebas. Pablo dijo que era necesario, allá en el libro de los Hechos, capítulo 14, si mal no me acuerdo, versículo 20 en adelante. Pablo dijo: es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Pedro también dijo, hermanos, que las tribulaciones, que las pruebas que pasamos son las mismas que se van pasando en todo el mundo, en otros creyentes, en diferentes creyentes. Entonces, hermanos, ¿cuál es la ventaja que tenemos? La ventaja que tenemos es que hemos conocido al Salvador. Es que si ciertamente en esta tierra vamos a tener problemas, dificultades, nuestros cuerpos se van a enfermar y a lo mejor vamos hasta morir, lo cierto es que nuestro Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, hermanos. Y aún después de deshecha esta mi piel, dijo Job, en mi carne he de ver a Dios. ¿Por qué? Porque tengo un Salvador. Tengo a alguien que pagó por mis pecados. He aceptado ese pago. Y lo más importante, hermano, Dios ha aceptado ese pago por mis pecados. Así que hoy puedo decirle a usted que está en internet, a nosotros que estamos aquí, aferrémonos a nuestro Salvador. Si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador todavía, este es el momento en el que lo puede hacer. Este es el momento en el que usted puede decirle: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, límpiame y ayúdame a vivir como hijo tuyo. Ayúdame a entender que si tú fuiste el Hijo del Hombre, fue porque yo necesitaba que tú te encarnaras. Ayúdame a entender que si tú eres el Hijo de Dios, es porque tú eres el único dueño de mi corazón, de mi alma, de todo lo que soy. Mía, dijo el Señor, son todas las almas, así la del Padre como la del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el heredero de todas las cosas.
pero también eres el Salvador, aquel quien Dios envió para rescatar mi alma. Gracias, Jesús. Si usted no ha rendido su vida a Jesús todavía, este es el momento en que lo puede hacer. Pero si usted ya le rindió su vida a Jesús, entonces, hermano, mire hacia afuera, dése cuenta de la condición del mundo, de la situación en la que está el mundo viviendo en este tiempo, y aférrese a Jesús, aférrese al Salvador. El mundo está patas arriba. Veíamos ahorita en la Dominica cosas que se han legalizado y que no por ser legales son buenas. Hablábamos del cigarro, es legal, pero es muy dañino. Hablábamos del alcohol, es legal, pero no es bueno. Hablábamos del aborto, hablábamos de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Son legales, pero no son buenas, no son correctas, y arrastran a esas vidas al infierno. No tengo nada en contra del homosexual, no tengo nada en contra del que fuma o del que toma, pero tarde o temprano tendrán que darle cuentas a Dios. Así que yo los invito para que analicemos nuestro corazón, cómo estamos, qué tan fuertemente estamos agarrados de Dios, qué tan fuertemente estamos buscando que Dios se glorifique en nuestras vidas y que esa salvación sea efectiva, verdaderamente efectiva para nosotros. Mis hermanos amados, aferrémonos a Él, aferrémonos a Él. No dejemos, hermanos, no dejemos que la religión, no dejemos que la tradición, que la costumbre nos engañen y nos alejen del Salvador. Siempre vengamos con expectativa, siempre vengamos a su presencia, hermanos, tratando de que Él llene nuestros corazones. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. Este es el tiempo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús, hermanos, es el Hijo del Hombre. Jesús es el unigénito del Padre. Y Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro. No hay otro como Él. Hoy quiero decirle que si usted quiere entregarle su vida a Jesús, este es el momento de hacerlo. No lo piense más. Y hermanos, aferrémonos fuertemente. Estamos en la última recta, hermanos, la recta final en nuestra gran carrera de fe. Estamos por llegar a la meta. No desmaye, hermano. Este es el momento, hermano, de echarle todos los kilos. Los corredores, hermanos, en las maratones, todos comienzan corriendo a un ritmo calmado, tranquilos. Pero cuando llegan a la recta final, hermanos, no es el momento de decir, ay, ya llegué. No, es el momento de meterle más fibra. Es el momento de verdaderamente dar el último esfuerzo, el esfuerzo principal. Si el Señor lo permite, estaré predicando el esfuerzo que vale la pena. Y espero, hermanos, que verdaderamente nosotros podamos hacer este último esfuerzo. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos en los últimos días. Yo no sé en qué momento el Señor Jesucristo pueda venir. Estamos en los últimos tiempos. Hermano, vean las noticias. Las noticias nacionales, las noticias internacionales, vean noticias. Y se dará cuenta, hermanos, que la Biblia se está cumpliendo en nuestros días. Estamos en esos días, hermanos. Y yo espero, hermanos amados,
que podamos estar preparados para que cuando el Señor Jesucristo venga, usted y yo podamos irnos con Él. Por lo pronto, la invitación que yo les hago a los que estamos aquí, yo los invito para que le digamos al Señor: Señor, aquí estoy y quiero estar. Aquí estoy y quiero permanecer. Como aquella antigua alabanza decía: firmes y adelante. Firmes, mis hermanos, y adelante. ¿Quieren cerrar sus ojos? Pueden venir a segunda. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia, Dios. He predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos lo que creo, Señor. Tú pusiste en mi corazón esta mañana para que lo compartiera con ellos, Padre. Y aquí estamos, Señor, rogándote, Dios, que tú te glorifiques en nuestras vidas, que nos ayudes a aferrarnos a ti, nuestro bendito Salvador. Hemos entendido, Señor, quién es aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. El Hijo del Hombre que vino en respuesta a nuestra necesidad espiritual. El Hijo de Dios que dejó su trono de gloria para venir a dar su vida por nosotros. Que dejó su trono de gloria y tuvo que venir a sufrir la humillación tan grande, la humillación más grande, que era el ser humillado por tu propia creación y el morir en la cruz del Calvario. Señor, aquí estamos rogándote, Dios, que tú te glorifiques en nuestras vidas, que nos ayudes a afirmarnos en ti, a aferrarnos a ti, Señor, que podamos verdaderamente, Señor, reconocer cuán grande es nuestra necesidad de ti, que podamos verdaderamente, Señor, estar injertados en ti, el buen olivo. Sí, Señor, ¿dónde estaríamos hoy si tú no hubieras venido a librarnos? Si tú no hubieras venido, Señor, a salvarnos de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de muerte espiritual, Señor. ¿Dónde estaríamos hoy, Señor? Y no sé dónde estuviera. Hoy venimos ante ti, Dios, para rogarte que te glorifiques en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestros corazones, Dios. No queremos quedarnos en la gran tribulación, Señor. Queremos estar preparados para cuando tú vengas por tu pueblo, Señor, nosotros podamos irnos contigo. Ayúdanos a estar listos, Señor. Ayúdanos a estar listos para irnos, Señor. Perdona todo pecado, Señor, en tu pueblo, si es que lo hay, Padre. Perdona todo pecado. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, ayúdanos a vivir en tu palabra, Señor. A no despojarnos jamás de la armadura espiritual, Señor. Ayúdanos a entender cuán grande es nuestra necesidad de ti, Señor, para que como iglesia, para que como ovejas tuyas podamos estar cerca de nuestro pastor. Ayúdanos, Señor Jesús, a limpiar nuestras vidas, Padre, a santificar nuestros corazones, Dios. Y no sé dónde estuviera. Ayúdanos a llenarnos de tu presencia. Si a ti no te tuviera. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor. A buscar la santidad, a buscar la gracia, a buscar la misericordia. Padre Celestial, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos verdaderamente estar preparados, Señor, porque verdaderamente queremos ir contigo en la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ven a glorificar tu nombre en nuestras vidas, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre.
mundo me absorba, a no dejar que el mundo me envuelva. Ayúdame a mí, Señor, a caminar en tu camino. Ayúdame a mí a caminar en tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a no descuidar mi vida espiritual. Ayúdame a mí, Señor, a caminar bajo tu luz. Ayúdame a mí, Señor, a tomarme de tu mano fuertemente y no soltarme, Señor. Ayúdame a reconocer, Señor, mis caminos. Ayúdame a entender cuando es mi necesidad de ti. Ayúdame a saber, Señor, que hay esperanza. Ayúdame a saber, Señor, que todavía puedo acercarme, que todavía puedo tener ese contacto contigo, que todavía, Señor, estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a entender tu voluntad y a vivir en ella, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a despertar, Padre, a entender que son pocos los que se salvan y que tenemos que buscar nuestro lugar, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, los que ya hemos entregado nuestras vidas delante de ti, a reconocer, Señor, que todavía te necesitamos, que todavía necesitamos el mover de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, pues que Dios los bendiga. Nada más me queda recordarles, hermanos, nuestros cultos de el jueves. Este jueves, hermanos, el culto no va a ser en Urbi, va a ser aquí por el Cerro Grande. Vamos a tener nuestro culto aquí en la casa de una familia que, bueno, los hermanos viven allá en Urbi, pero van a estar acá atrás del Cerro Grande con su familia. Entonces se va a hacer el culto ahí por este jueves. La razón es porque la niña de nuestros hermanos Delgado Vaca cumple años. Entonces van a festejar a la niña en la casa de sus familiares aquí atrás del Cerro Grande. Entonces nos pidieron que tuviéramos el culto ahí. Me pareció una buena idea porque, pues, aparte de la celebración de la niña, pues se va a hacer la predicación de la palabra. Así que esperamos en Dios que Dios bendiga esa reunión. Amén. Estén orando, hermanos, también, porque, bueno, si gustan, siéntense tantito para darles unos anuncios. Nada más son rápidos. Amén. Tenemos esta confraternidad. Tenemos esta confraternidad desde varones el 23 de abril de 3 a 8 de la noche. O sea, van a ser 5 horas de estar ahí, varones. El lugar es el Sendero de la Cruz, atrás de la gasolinera que está en la vialidad Los Nogales y que es Avenida Industrias. A espaldas de esa gasolinera está esta iglesia, hermanos. Tiene un costo de 100 pesos e incluye la cena. Pues aquí está, hermanos, yo tengo boletos por si ustedes quieren ir. Cuesta 100 pesos el boleto. Yo soy de los que pensamos, hermanos, que pues que si organizamos algo, pues es por parte de la iglesia, ¿verdad? Y todos son bienvenidos. Pero bueno, es un evento distrital, es un evento de la región, y pues tenemos la responsabilidad de hacerles saber de las actividades que hay. Entonces, si usted quiere boletos para asistir, pues yo tengo los boletos, cuesta 100 pesos cada uno, y pues pues que gusten ir. ¿Qué otro anuncio tenía? Ah, sí, bueno. El próximo día 6 de junio, tenemos la Junta Seccional de Pastores. Esta Junta Seccional de Pastores, hermanos, se lleva a cabo cada mes, y cada mes recibe una iglesia distinta. Creo que aquí ya han tenido esas juntas en otras ocasiones. De hecho, creo que me tocó llegar a venir a una o dos juntas de esas, antes de que, bueno, mientras estaban todavía nuestros hermanos Molina. Entonces, los que ya saben, bueno, se ofrece un desayuno o una comida, dependiendo de la organización de la junta, a los pastores que vienen, pastores y delegados, ¿verdad? Que mencionábamos ahorita en la mañana. A veces hay
hay líderes de evangelismo, de misiones, de varones, de jóvenes, de damas, que vienen a darnos algún anuncio, por ejemplo ¿va? Entonces se ofrece ese desayuno o esa comida. Estábamos pensando, hermanos, en ofrecer un menudo, si es desayuno, u ofrecer un pozole, si es comida. Todavía no sabemos cómo vaya a quedar la organización. Pero, ¿por qué les paso este anuncio, hermanos? Porque necesitamos que nos apoyen. Necesitamos que nos apoyen. Se va a poner el tanque de gas, el que tenga gas, se va a poner en la oficina, o se va a poner ahí donde está, pero se va a poner una línea grande que tengo yo de gas. La vamos a pasar por la ventana para tener el gas en la cocina, aquí en el cunero, para tener la estufa ahí. Vamos a tener ahí calentando la comida, para que a la hora del desayuno o de la comida, los hermanos nos vamos a acomodar acá a este lado. Vienen alrededor de 30 hermanos aproximadamente, 30 y tantos. Entonces vamos a tratar de acomodarlos ahí. Vamos a bajar las mesas que tenemos en el comedor para ponerlos aquí, porque queremos tener la libertad de comer a gusto, y no tener que estar viniendo a ver quién entra y quién sale. Entonces queremos acomodarlos ahí, y pues necesitamos voluntarios que nos ayuden a servir. Obviamente pues también van a comer, también van a desayunar aquí con nosotros, pero sí necesitamos voluntarios. Sería el lunes 6 de junio, y los que acepten la misión, ¿verdad? Los esperamos aquí a las 8 de la mañana, hermanos. Sería a las 8 de la mañana estar aquí, porque la reunión empieza a las 9. Entonces, pues la idea es afinar los últimos detalles, ¿verdad? Y tener la iglesia en orden para cuando lleguen los hermanos, tenerles ya aquí, en caso que sea desayuno, repito, pues el desayuno. En caso que sea comida, pues la comida. Amén. En caso de que sea comida, hermanos, yo les avisaría con tiempo para que estemos aquí. Si se puede todos a las 8, está bien. Si no, llegar un poquito antes de la hora que se sirve la comida, que regularmente es a la 1, y podamos atender a los pastores que vienen. Obviamente, pues yo también voy a andar sirviendo, ¿verdad? Si se requiere, o sea, no crean que voy a estar ahí de bonito, ¿verdad? Pero la idea, hermanos, es que sí necesitamos de ustedes. Entonces, esperamos, hermanos, que lo tomen en cuenta, que hagan planes para estar aquí, y que podamos darles a los pastores que vienen una muy cordial bienvenida, como en otras ocasiones lo han hecho. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hay actividad, hay nachos y soda. No sé cuánto cuestan. A 20, nachos y soda. Para los que gusten apoyar, hermanos, acuérdense que esas actividades se están utilizando para pagar el préstamo que tenemos con nuestro hermano, para poder saldar esa deuda, que ya gracias a Dios nada más quedan 5,000 pesos, pero ahí la llevamos, amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios los guarde, estamos despedidos. Ay, hay que apagar el teléfono. Ay.